unos abogados, entre ellos Ramiro García García Falconi. Falconi y otros más, presentan no solamente contra usted, contra el vocal Javier Muñoz y contra la subdirectora de gestión de procesos de la Consejo de la Judicatura, acusaciones por presunta falsificación y uso de documentos falsos Sí. dentro de esta trama que corresponde al tema de la institución del juez Walter Macías. Doctor, ¿qué nos responde? Vea esto es una muestra de la pugna de intereses políticos que tienen ciertos sectores para evitar el avance arrasante que tiene el Consejo de la Judicatura en esta administración en su tarea de depuración de la corrupción al interior de la función judicial. Sí, pues, usted ha dicho el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, pues no es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, ya se han pronunciado 3 salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil y la Sala de la Familia, pronunciándose y expresándose que no ha sido una voluntad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Así también se observa de que hay un interés de trasfondo que está guiando y aborregando a estas dignidades, al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la señora fiscal general, y de esto otras personas que buscan un espacio mediático, nada más están buscando propaganda, inventándose cualquier cosa para pretender afectar a una función del Estado. Pues las competencias y funciones, claro. Doctor Terán, oiga, doctor Terán, discúlpeme, pues mire, en este país estamos acostumbrados que cada vez que hay un conflicto como este, ¿verdad? Las partes empiezan a hablar sin nombrar. Nómbrelos. Ya es hora de que en este país digamos las cosas de frente. Nombre las personas, doctor, porque a lo Por contrario supuesto, vamos a pasar como siempre, doctor. No, hombre, yo quiero como ciudadano, como contribuyente, como periodista, como padre de familia, quiero nombres, doctor, nombres, denme los nombres. por supuesto, estamos viendo la actuación de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien sale a dar declaraciones. Yo creo que fue un acto emocional suyo propio, pues los jueces y magistrados que integran la sala de lo penal, la sala de lo civil y mercantil como la sala de la familia, han emitido un comunicado público de que no fue una decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, no fue adoptada en sesión. La señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha querido ser también parte de esa componente protagonista para evitar de que el avance de este Consejo de la Judicatura, pretendiendo perseguir a personas y no a conductas, bajo el titular de que defiende a un juez que fue sancionado por un acto de corrupción, un juez nacional, Walter Macías, como está dentro de la estadística de los más de 64 jueces y funcionarios judiciales destituidos y sancionados por este Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no hicieron el mismo mediatismo con los otros jueces y funcionarios judiciales? Lo que quiere que sea precisamente ese juez el que atienda sus causas. ¿Qué interés oculto o tiene de trasfondo? Si con la presencia o sin la presencia de ese juez, hay otros jueces dentro de la misma Corte Nacional de Justicia que pueden atender esos casos. Y si hay más jueces, pues se puede garantizar la independencia y la imparcialidad. Así también vemos las actuaciones de abogados que independientemente, entre ellos usted ha mencionado el doctor García, pues lo que se está viendo a claras luces es que busca un espacio mediático, pues muy conocido es que le gusta el mediatismo y empecemos a contabilizar el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado apagado y no ha tenido un show mediático? ¿Está pretendiendo acaso aprovechar esto? Eso deja mucho que desear, porque no están luchando por los intereses ciudadanos, no están luchando por los verdaderos intereses que deben de primar. Están Doctor, viendo por intereses doctor, personales. doctor, usted ha nombrado a la fiscal Salazar, al presidente de la Corte Nacional Saquicela y al doctor García Falconi. Esos son los que están confabulándose para dar un golpe de Estado técnico, como usted ha dicho. No solamente ellos, sino también el Poder Ejecutivo. Recordemos de que el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, cuyo titular es Guillermo Lazo, ha emitido también un comunicado pretendiendo también desestabilizar este Estado, dar un golpe de Estado técnico. Pues
nótese que se unen en una sola alineación aquellos que no quieren que se dé el presupuesto adecuado a la función judicial, aquellos que les está incomodando la resistencia a que se infiltren dentro de la independencia judicial, porque basta ya de justicia politizada, basta ya de interferencias de poderes, y les incomoda cuando ante actos de corrupción se está actuando con mano firme, seria y dura, pese a las grandes dificultades, pese a la limitación que nos están llevando a no Doctor tener los Terán, recursos suficientes para dar ese servicio doctor Terán, rápido y eficaz que necesita la ciudadanía. Claro. Doctor Terán, usted defiende el escudo institucional de la Corte, del Consejo de la Judicatura. Está muy bien. Pero nosotros los ciudadanos, yo como contribuyente, yo como ciudadano, yo como periodista, yo como padre de familia, veo que en este país hay que clarificar las cosas. Si hay un juzgamiento por parte del Consejo de la Judicatura en el tema de la destitución del juez Macías, y hay mucha gente que no cree en la idoneidad, en la transparencia de este procedimiento, ¿verdad? Yo lo reto como ciudadano a usted, a que nos demuestre que ese acto fue efectivamente claro y transparente. ¿Y por qué no repite la sesión? Y si usted tiene los votos, repita la sesión y proceda a la destitución para aclarar definitivamente este conflicto, doctor, porque lo contrario, seguiremos en la duda. Lo desafío, doctor, discúlpeme. Es un desafío muy válido, pero hay que entender lo siguiente. Eso es contradictorio contra un derecho humano. Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa, y eso contradice a la esencia misma de la democracia. No puede usted dos veces ser sentado en el banquillo de los acusados y por los mismos juzgadores. Es un principio universal. Así como el tiempo pasa, no puede volverse a repetir o a recrear esos actos. Es un acto legítimo en derecho. Mire, señor Mantilla, perdón. Montilla, Mil disculpas. así es, Mire, así señor es, Montilla, doctor. sí, soy un funcionario público que ha venido desde desde el más bajo puesto, desde juez de primer nivel. He pasado por ser juez provincial, con juez nacional, luego juez nacional, y actualmente ocupo la presidencia del Consejo de la Judicatura. Soy un hombre de formación en derecho y mal podría entonces actuar contra la norma. Y es mi trayectoria, es mi impulso, es mi preparación la que me ha llevado a proyectar en todo este tiempo hasta llegar hasta acá, por mi propio esfuerzo. Entonces yo cuido cada acto que lo voy realizando. Jamás me he visto mezclado en ninguna actividad politiquera, jamás me he visto identificado con ninguna línea política, pero hoy lo que veo es que cuando realmente se tiene la oportunidad de luchar contra la corrupción, de pretender entregar al país un servicio de justicia eficiente, los padres de familia, las madres de familia que quieren las pensiones alimenticias claman porque se cite rápido a aquellos padres irresponsables que no dan pensiones alimenticias, claman a aquellos que quieren cobrar una deuda que se tramite a velocidad sus procesos, bien se lo merecen, pero mal puede responder la función judicial. Si hay un servidor, un ayudante judicial para que ayude o colabore con 2 o 3 jueces, si hay un secretario que tiene que colaborar igualmente con 2 o 3 jueces, si no existe el número de citadores adecuados. ¿Y todo por qué? Porque no le importa al gobierno satisfacer las demandas sociales, no le importa al gobierno de que haya esa justicia efectiva y eficiente. Es igual que si estaríamos comparando con la salud. Si el gobierno no dotaría de hospitales, la gente no tendría dónde irse a curar. Si la gente no daría los sueldos para que se paguen a los médicos, no habría los médicos suficientes como no los hay para que atiendan a la ciudadanía. Asimismo es la función judicial. Bueno, doctor, esta entrevista continúa con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Alcides. Buenos días, doctor Terán. Buenos días, señor Sánchez. Gracias, mucho gusto. A ver, ¿no ha pensado usted renunciar como lo ha solicitado su entidad nominadora? No es mi entidad nominadora la Corte Nacional de Justicia. Mi entidad nominadora es el Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia remite una terna
al Consejo de Participación Ciudadana, y ahí se corta el vínculo que existe entre la función del Estado que entrega la terna con este, y somos independientes. Los jueces y magistrados, como es en el presente caso la Corte Nacional de Justicia, tienen una brillante oportunidad de entregar al país sus mejores sentencias, como bien lo van haciendo poco a poco la Corte Nacional de Justicia. Tienen un alto nivel académico, pero entre sus competencias y funciones no está la de pedir la renuncia de ningún funcionario ni servidor de otra institución o función del Estado. Si esto lo quiere hacer el titular de la Corte Nacional de Justicia, debe de candidatizarse y ser asambleísta para que pueda ejercer aquellas funciones. Si ser eso, se está absurgando funciones, es lógico. Está denotando su interés personal cuando primero dice el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y luego las salas especializadas, las distintas salas salen a desmentir aquello. Ya, doctor, pero en su relato que le hacía a usted contestándole las preguntas que le hacía mi compañero Alcides Montilla, pero usted se siente realmente como atacado por todos lados aquí, como cercado por todos lados. Usted aparece como la gran víctima. Desde el inicio de mi gestión, si hacemos un recuento histórico, la función judicial ha sido víctima de ataques sistemáticos y generalizados, ataques mediáticos en redes sociales, ataques armados de fuego, de sangre, bombas en unidades judiciales. Y ahora este ataque mediático político, pues en efecto, ellos dicen ser las víctimas, ellos dicen ser afectados, aludidos, porque se ha sancionado un caso de corrupción. Pues aplomado me paro frente a ellos, aplomado y pacífico, pues ellos son los que están disparando primero. Entonces es evidente de que ellos que se autovictimizan no son víctimas y mal podrían tener la razón. La razón no pide fuerza, pues la razón tampoco se concede a los violentos. La razón siempre se soluciona pacíficamente. Si algo no les gustaba y estando muy bien en conversaciones y en diálogos, ¿por qué nos llamaron? ¿Por qué no concertamos una cita? ¿Por qué no hicieron una coordinación si algo estaba latiendo en la preocupación? Si el procedimiento disciplinario aquel, como todos los demás, estaba en la percepción de aquellos. Lo que esperaron no fue inmediata la reacción. La reacción fue aproximadamente 10 días después. Lo que esperaron es calcular. Y quién sabe, no lo sé, no estoy ocultando, pero quién sabe, trasfondo de qué interés, qué casos quieren sacar a favor, qué es lo que quieren tapar. ¿Será acaso que se han dado cuenta que no pueden dominar el concurso de la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Será acaso de que ven que estoy garantizando la independencia judicial y que quiero jueces totalmente independientes para la Corte Nacional? Que eso se merece el Ecuador. Jueces honestos, honrados, eficaces, eficientes, que puedan ayudar a dinamizar y cambiar esta imagen y dar a la ciudadanía confianza y seguridad en la función judicial. Doctor, usted hace un momento Alcides le preguntó el tema de la denuncia que se había presentado en Fiscalía contra usted y Javier Muñoz por falsificación y uso de documentos falsos, pero usted no terminó de dar ahí su respuesta, no nos concretó esa pregunta. ¿La puede, por favor, contestar? Con mil agrados. No conozco el texto de la denuncia, pero cuando me dice de documento falso, jurídicamente le puedo reseñar, hay dos clases de falsedad, la material y la ideológica. La material es cuando uno se pone a fabricar y simular el documento. La ideológica es cuando pone o escribe cosas que no son en el papel. Entonces, si estoy viviendo y estoy teniendo documentos oficiales y públicos, estos gozan de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando un funcionario público expide un documento, ¿cómo pueden llamarlo documento falso? Es una jaladura de pelos, se está rasgando la ropa el señor García, no sabe qué hacer para que le vean que ahí está y existe. ¿Será acaso García y otros abogados. ¿Será acaso que tiene un complejo de visibilidad que requiere ser visto? ¿Será acaso eso? No es solamente García, son varios abogados que han presentado esta denuncia.
No lo sé. Usted me está diciendo ello. De ser así, pero de ser así, pues recordemos que la sociedad se arrastra a veces por impulsos de otros y esos impulsos generan lo que llamamos los aborregamientos. No lo sé. Hugo. Las Sí. 8 de la mañana, 45 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Las preguntas con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. ¿Cómo está, doctor Terán? Buen día. Hugo Landívar lo saluda. Yo quiero que usted me explique el día de la sesión, el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial habla sobre el quórum en una mayoría simple. Y el 264, que me va a permitir leer el numeral 14, dice: las funciones del Pleno le corresponden. El numeral 14 dice: imponer las sanciones disciplinarias de destitución a los servidores y servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros o absolverles si fuera conducente. Entonces, yo quisiera que usted me haga una diferencia entre la mayoría simple que habla del 263 y las atribuciones del numeral 14 del 264 con la mayoría de sus miembros, doctor. Fuera tan amable. Muy bien, muchas gracias, abogado Landívar. La cuestión es la siguiente. Bien lo ha dicho, el artículo 263 establece el quórum. Con el quórum se instala o prosigue una sesión. Es parte del procedimiento parlamentario específico, en este caso para el Consejo de la Judicatura. Cuando se instala un quórum o se tiene un quórum para proseguir con una sesión, se tiene toda la potestad del órgano, toda la potestad del cuerpo colegiado. ¿Y el quórum cuál era, doctor? El quórum se establece con 3 personas y allá voy. Correcto. La mayoría es de 2 clases. Creo que lo dice el propio artículo 263, es de 2 clases: mayoría simple y mayoría calificada. La mayoría simple es cuando el quórum está, cuando el pleno está integrado completamente con los 5 miembros. La mayoría calificada es cuando se ha establecido con 3 miembros, que es la mayoría. Entonces, el 264, cuando dice de las funciones y facultades para poder destituir o ratificar una inocencia, se adopta por mayoría. Por mayoría lo deja abierto, por lo tanto lo establece para cualquiera de los 2 escenarios, sea que el escenario tiene la integración completa de sus miembros, con lo cual bastará la mayoría simple, o sea que el escenario esté integrado con la mayoría calificada de 3 de sus miembros. Perdón, pero esa interpretación la hacen ustedes por la de mayoría calificada. Yo no la veo en el 263, en el 264 tampoco, como tal. Está en el Código Orgánico de la Función Judicial la clasificación de estas mayorías. Si me permite revisarle un momento. Y otra cosa, doctor, el artículo 256 del mismo Código Orgánico indica la potestad administrativa en territorio nacional. Y en todo caso, el señor vocal Muñoz estaba en los Estados Unidos. Mire, según la Ley de Protección de Datos, la ley de protección de datos y otra normativa a raíz del COVID que se fueron generando para dinamizar las relaciones humanas, se establece como un mecanismo idóneo estas comunicaciones digitales y gozan de legitimidad y de legalidad. En esa virtud, esto facilita la intercomunicación en cualquier latitud o lugar geográfico, ocasionando efectos para la localización en donde se tiene la potestad de ejercer la administración. No existe ninguna norma dentro del compendio legal que establezca una prohibición expresa o tácita a permanecer o estar en una ubicación geográfica del mundo ante una sesión telemática. Claro, Eso es lo que es dentro del contexto de la función judicial. Correcto, en la parte telemática usted tiene razón, pero el 256 dice en todo territorio nacional en forma desconcentrada y descentralizada. Es por eso la consulta que le hago, doctor. Por supuesto, los efectos de las decisiones que adopte el Pleno causan
causan impacto dentro del territorio nacional, tanto de forma desconcentrada como descentralizada. Gracias, continúo. Sí, doctor. La verdad es que reconozco en usted, yo que soy una persona periodista de más de 40 años en actividad ininterrumpidamente y que me he enfrentado a un sinnúmero de personajes de diverso carácter, ¿verdad? Reconozco en usted que responde a las preguntas que le hacemos los periodistas, ¿verdad? Nosotros los periodistas regularmente tenemos que ver más allá de las noticias, porque buscamos, más allá de las noticias, buscamos la verdad. Mire, en este pedido que le hizo el presidente del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, de darle por terminado el respaldo, quitarle la confianza de la Corte hacia usted. ¿No cree usted, doctor, que tal vez la aspiración del doctor Saquicela sea que la Corte Nacional de Justicia dirija la judicatura? Eso solamente puede suceder con una reforma constitucional. Pero imagínese lo que me hace pensar usted, me hace pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si se desvanece el Consejo de la Judicatura? Se acabó quien ejerza la potestad de administración, gobierno, control, la potestad disciplinaria sobre la función judicial. ¿Y qué están queriendo entonces si se desvanece las personas que pueden ejercer esa atribución? Empezarán entonces al libre arbitrio a activar o a hacer cualquier actividad sin control, unos jueces sin observación. Recuérdese, los jueces nacionales como los jueces de primer nivel son jueces y por lo tanto son los sujetos de control del Consejo de la Judicatura. Y lo que parecería que aspira a más de controlar el concurso el concurso de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia es que nadie los controle. Eso sería una barbarie. Es ir contra los estándares. La civilización hubiera fracasado. No es teórico lo que le voy a decir, pero en realidad las bases de un Estado democrático, de un Estado social de derecho, se sostiene a través de la función judicial. Porque le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un dueño de casa tiene inquilinos y estos inquilinos no le pagan la renta, recurre ante el juez de inquilinato para que le dé haciendo el desahucio, mande sacando esos malos inquilinos que no pagan. Si no tiene el juez de inquilinato donde recurrir, ¿sabe qué sucederá? Irá con armas, irá con palos, lo mandará sacando a la fuerza y cundirá la violencia y será la ley del talión y todo empieza el caos. Entonces, la existencia de la función judicial garantiza que todas las personas se comporten de forma adecuada y civilizada. Cierto es, no lo voy a negar, hay casos que estruendan, que estremecen, que no son aceptables de ninguna manera. Bien lo dicen, pero si liberan delincuentes, bueno, no me voy a referir a cada caso determinado, pero sí voy a dejar muy en claro, es un trabajo conjunto de la Policía Nacional, de la Fiscalía, a veces de la propia ciudadanía, a veces, dejo bien claro, y del juzgador. Todos tienen que trabajar de manera coordinada. Cuando hay un falla en esa coordinación, suceden estos eventos. No voy a indilgar la responsabilidad a ninguna de estas personas, pero las más altas cortes del país han limitado la capacidad de actuar del Consejo de la Judicatura. Así, la Corte Nacional de Justicia hace un par de meses atrás dictó una resolución en la que interpreta la norma de que no se puede emitir una medida disciplinaria de prevención si no hay una declaratoria jurisdiccional previa. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que ha cometido el hecho errado el juez, primero habrá que apelar y un juez superior estudiar el caso y si a su criterio compete emitir esa disposición. Doctor. Esto limita la capacidad reactiva del Consejo de la Judicatura y ahí es donde nos ponemos a meditar. Necesitamos una reforma profunda y trascendente de la normativa que permita al Consejo de la Judicatura no solo ser reaccionario, sino preventivo. Doctor, analicemos el papel de la Fiscalía en este entrevero, ¿verdad? Recuerde usted que hace algún tiempo
se empezó a recoger firmas y se recogieron firmas. Se presentaron esas firmas al Congreso o a la Asamblea para provocar una reforma constitucional que iría a cambiar 3 o 4 aspectos. Entre esos, había uno, el que se independice a la Fiscalía del aparataje de la función judicial. Le digo esto porque es muy probable que esa sea la intención de la Fiscalía ahora que está presentando esta denuncia contra el Consejo de la Judicatura por obstrucción a la justicia. ¿No crees que esos son los intentos o esos son los propósitos de la Fiscalía en este momento, ¿verdad? Acusar al Consejo de la Judicatura de obstrucción de la justicia porque la Fiscalía quiere separarse, no quiere tener autonomía profunda y no depender de nadie, y peor tampoco del Consejo de la Judicatura, doctor. Puede ser, porque ellos también son sujetos de observación. El Consejo de la Judicatura es el que sanciona también a sus malos elementos por esos actos de corrupción. Pero la Fiscalía constitucionalmente es un órgano autónomo de la función judicial, al igual que la Defensoría Pública. Y el Pleno del Consejo de la Judicatura es ese órgano de administración, gobierno y control. Pero al independizarse, recordemos, usted es un periodista de hace más de 40 años, recordemos que anteriormente la Fiscalía dependía del Poder Ejecutivo, era el Ministerio Público, y ellos emitían criterios no vinculantes, dictámenes fiscales no vinculantes, que los jueces si querían lo asumían, si no querían no lo asumían y tramitaban las causas. Luego de ver que ese sistema no era el más óptimo, pensaron en que debía de integrarse todo lo que tiene que ver con justicia en un solo bloque, y así es como nace este modelo del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no solamente son jueces, el Poder Judicial del Ecuador son jueces, fiscales y defensores públicos, y puede ser de que se sientan intimidados justamente por los pasos que vamos dando contra la corrupción. Nótese que hace meses atrás, cuando se instrumentaba normativa para homologar a los fiscales, para evaluar y que estos puedan subir de sus escalas y que puedan participar en concursos transparentes, solo cuando se aprobó la normativa adecuada, la señora fiscal general del Estado protestó diciendo que ha iniciado el proceso. Nunca inició, solo se aprobó la normativa. Mi sorpresa fue grande. Me preguntaba a mí mismo qué está pasando. Tomé el teléfono, llamé y dije, oye, discúlpame, en la confianza. Le dije, ¿qué sucede? No, es que me dijeron esto. No te han dicho nada de esto. Le mandé la grabación de la sesión y dijo, sí, discúlpame, es que a mí me han informado mal. No sé si lo ratifico o lo niegue, no me interesa, pero es la verdad, es la verdad. Tan verdad es eso, que conversábamos tranquilamente como funcionarios, como titulares de nuestras respectivas entidades, con Iván Saquicela, con Diana Salazar. Obviamente, luego del día lunes, yo no les he llamado por teléfono, pero si refiero antes de ese día lunes, tranquilamente haciendo las coordinaciones. Claro, soy el presidente del Consejo de la Judicatura y ellos son los presidentes de la Corte Nacional y la Fiscal General del Estado. Yo soy el titular del órgano de control del gobierno y tengo que hablar con ellos porque necesito ir coordinando las acciones. Fue una acción abrupta y sorpresiva lo que realizaron, más abrupto que los actos ilegítimos de allanamientos sin evidencia, sin pruebas, más allá de abrupto, de presentar una petición de formulación de cargos independientemente de que yo sea el presidente del Consejo de la Judicatura, sin ningún elemento de comisión, sin ni siquiera haber recibido la versión, sin habérseme notificado con la indagación. Si eso hace con el presidente del Consejo de la Judicatura, entonces mi consulta es, ¿cómo está dando el ejemplo a los agentes fiscales para que hagan los procesos penales con el ciudadano de a pie? Si ese ejemplo está dando estas cuestiones, qué sorprendente es. Por eso es que yo lo que observo, influjo o aborregamiento de quién es el que le está arriando, quién es el arriero de esto, o qué intereses, qué punto sensible toqué al sancionar
un caso de corrupción y no es la persona. Esto es más grande que cualquier individuo. Los individuos somos algo minúsculo frente a los intereses mayores de lo que debemos de perseguir, con ese sentir de lo que es el civismo, de lo que es la lucha contra la corrupción y la honestidad que debe de brillar en cada uno de nosotros. Mil disculpas, amigos. No se preocupe, Juan Carlos. Doctor, ¿usted podría enumerarme brevemente cuáles son los casos los casos de corrupción en los cuales usted dice que está luchando desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, por favor? Uy. Mire, yo entré en funciones el 14 de febrero del presente año. Correcto. Hemos rebasado el número de sesiones, hemos trabajado en las noches, fines de semana, feriados. Encontré una gran carga procesal de expedientes disciplinarios que estaban por prescribir, caducar. El trabajo era muy ralentizado, muy lento. Empecé a presionar a las áreas técnicas que empiecen a sacar los productos disciplinarios, a darme cuenta cómo estaba la administración, pero voy a dedicarme solo a lo disciplinario. Esos casos hemos triplicado en relación al año 2022, donde se sanciona apenas a 20. Y hoy, hasta aquí, llevo 64. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que hemos abordado cientos de casos en donde se ha ido analizando y mal podría ir numerando uno a uno. Y sin que sea justificativo, pero la ley de protección de datos establece de que hay que proteger datos de identidad cuando se trata de sanciones a servidores públicos. Entonces, solamente es el volumen. ¿Por qué no mediatizaron en otro más de los 64? ¿Por qué no me protestan de que domingo 3 de la madrugada están habiendo destituciones? ¿Por qué no ha habido una protesta de que sábado, miércoles, a cualquier hora de la noche se instalan las sesiones? Las extraordinarias sí se convocan con 2 horas de anticipación. ¿Por qué me dan quórum los vocales? ¿Por qué hay un quórum de 5 y comparecen a las sesiones y votan tranquilamente? Y hoy, la polémica, pero con 3 votos, con 3 presentes y solamente con 2 votos destituyen a uno. Pero si cuando era el régimen de Fausto Murillo, cuando fue el régimen de Marcelo Melo, cuando fue el régimen de Gustavo Yalc, también lo hacían, si hay casuística, si no es contradictorio a la norma, pero sorpresa, este preciso caso quieren decir que se ha perseguido a una persona individual cuando no es así, de ninguna manera. ¿Usted se siente cercano al correísmo, doctor? No me siento cercano. No me siento cercano a nadie. Mi única fortaleza está en Dios, está en mi convicción, en mi fe, en mi conocimiento y en las almas que están dispuestas a transformar la función judicial. Mi única campaña, mi única pretensión aquí y ahora, hoy por hoy, es transformar verdaderamente el servicio de justicia. Ese ha sido mi lucha y mi estandarte. Por ello, incluso hice algo inédito. Por primera vez en la historia presenté una demanda como persona natural contra el Poder Ejecutivo, con la Presidencia de la República, porque al llegar me di cuenta de que no podía sacar adelante como están las cosas. De ninguna forma. Habían estado mermando sistemáticamente el presupuesto y esas cifras candentes estaba haciendo falta del normal, de la planilla normal de jueces. Habían 100 jueces, hay 100 jueces menos habían hasta ese momento, y necesitaba dinero para pagar los sueldos. Entonces, ante las peticiones formales, oídos sordos. Ante esas peticiones de trámite regular, oídos sordos, y empecé la batalla. Jubilados, personas con enfermedades catastróficas. Imagínense en Esmeraldas un tribunal de garantías penales, un juzgador con diálisis desde la camilla escuchando audiencias, que tiene que
cada 2 semanas ausentarse físicamente del tribunal. Y todo porque no hay presupuesto para la jubilación anticipada por enfermedad catastrófica. Gente que pasa la edad, que ha cumplido el ciclo, no pueden gozar de estos derechos. Es indignante. Y más indignante es la indolencia, porque los afectados no son los servidores judiciales, no son a quienes pagamos los sueldos, los afectados es la ciudadanía. Por eso es que se están demorando las causas, es la verdadera razón. Por eso es que no hay despachos rápidos, la gente se desespera y empieza la coima por ahí, póngame primero mi caso, deme despachando, y luego ante esta monotonía empieza el costumbrismo y una monotonía y una cosa como que fuera normal. Pero cuidado, cuidado que estoy tras de eso. Los honestos no teman, toda la función judicial me conoce. Los honestos no teman, porque contra los corruptos sí soy muy implacable. Solo estoy esperando, y no esperando sentado, esperando con un conjunto de actividades, llegar a determinar dónde están los nudos de esas redes de justicia tarifada, porque eso no merece el Ecuador, no merecen nuestros hijos, no merecen nuestros padres de familia, ni nuestros trabajadores, ni empresarios. Merecemos una justicia independiente e imparcial. ¿Y sabe qué? Habría menos crisis política si la función judicial fuera muy sólida, y si la función judicial logra ser independiente, alcanzará su solidez y no habrá jamás interferencia política ahí. Allí el Ecuador marchará más tranquilo, porque los políticos sabrán de que imparcialmente se activará automáticamente el Poder Judicial y sancionará. No estarán ahí bajo componendas ni pidiendo favores. 9 de la mañana con 7 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa Punto de Vista. A continuación vamos a darle la bienvenida y el saludo pertinente al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, mi querido licenciado Alcides Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya, y por supuesto a nuestros también queridos compañeros, el marqués Juan Carlos Sánchez, doctor Juan Carlos Sánchez, y al doctor Hugo Landívar Orellana. Gracias además por estar con nosotros al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Wilman Terán, que es un hombre culto, educado, con quien estamos dialogando. Un gusto realmente poderlo hacer a través de Punto de Vista en sistema de emisoras Atalaya. No sé, las preguntas a quién le tocaban, Alcidito. A mí. A Hugo. A Hugo. Entonces termina Hugo y yo continúo para Muchas gracias, Andrés. Dialogar con... ahí pueden además, Hugo, siendo abogado, igual y conociendo mucho las cosas de la función judicial, hablar y preguntar a el doctor Terán. Gracias, Andrés. Doctor Terán, usted ha hablado de 64 casos. Yo le quiero regalar el número 65. Usted se ha acercado, obviamente, al complejo de la Florida, ¿no? Florida Norte, aquí en Guayaquil. Sí, lo conozco, no solo una vez he ido, porque no soy un presidente de escritorio que pasa en la capital. Yo paso mucho en territorio viendo las necesidades. Entonces, la próxima vez que usted venga a Guayaquil, lo quiero invitar en territorio, que vaya a Florida Norte y vea las escaleras que no conectan a nada. Y conectas al edificio. No imagínese a nada. Entonces, ese es el regalo número 65, el caso que usted debe revisarlo, porque mañana, Dios no quiera, haya un incendio o algo, ¿y cómo sale la gente? Le pregunto. Doctor Landívar, ¿verdad? Es desastroso. El conjunto de bloques en Florida, las gradas inconexas, es más, unas filtraciones de humedad, trizamiento de paredes, vidrios rotos porque todo el exterior es de vidrio, etcétera. Amén de los gatos que asoman por allí, que parece que hay cerca un basurero, etcétera, etcétera. Abogatos, no, sí que son. No, amén de los gatos, de los animalitos, que hay que precautelar los derechos de los animales. Usted coincidirá conmigo.
Eso había sido un procedimiento de contratación pública. Está dentro de la mira, como otros casos en otras partes del país, pero vamos a concentrarnos solo en Florida. Están en la mira, hay unos procedimientos administrativos que han estado durmiendo el tiempo. En vista de esta dormidera de tiempo, se han practicado diferentes informes, están practicando requerimientos acerca de un incumplimiento. Un incumplimiento porque es materia de contratación pública. Y doctor Landívar, yo no tengo la potestad de sancionar un proceso de contratación pública, de detectar la falencia. Hay que activar los mecanismos legales y hay que recurrir ante las autoridades competentes. Y obviamente no lo dude que no lo haré. Es más, allí en la Florida no, espero que ya hayan iluminado y que en este momento los funcionarios no me estén haciéndome anticipar en lo que voy a expresar, porque ha sido un tema de interés. De noche, eso es oscuro, hay jueces que hacen turno, etcétera, etcétera, y hay peligro. Entonces se consiguió un presupuesto alterno a través de la prefectura del Guayas para la iluminación de ese complejo judicial, que espero y que ojalá me esté escuchando la señora directora provincial, que ya se haya ejecutado aquellas actividades. Gracias, doctor, por esa respuesta. Sí, ingeniero Mendoza, continúa usted con la entrevista con más preguntas. Ingeniero Mendoza. Sí, justo estaba pensando en ese caso que lo menciona aquí varias veces el doctor Hugo Landívar, pero en buena hora se lo mencionó al doctor Wilman Terán. Doctor Terán, ayer, y quiero citárselo, tuvimos la entrevista con un colega suyo, que es el doctor Julio César Cueva. Y el doctor Cueva nos decía que ya no debía llamarse la función judicial, sino la disfunción judicial, porque hay tantos problemas con la parte de jueces, hay tantos problemas con la parte de Ministerio Público, etcétera, etcétera, que se ha vuelto realmente inmanejable. Le quiero consultar cómo hacemos para que eso cambie. Ingeniero Mendoza, muy buenos días. Buenos días. Es una interrogante muy amplia, muy extensa. Diseñar una política pública, una planificación, ha sido algo que puede quedar instrumentalmente. La gente quiere hechos, aquí, ahora y ya. Tengo diferentes áreas de gestión dentro del Consejo de la Judicatura. Una de ellas es la Dirección de Gestión Procesal, con la cual tenemos un diseño de seguimiento de casos. Claro, no tengo la capacidad operativa porque no hay el personal suficiente, pero hay que hacer un seguimiento y vigilancia de los debidos procesos. Hacer estrategias para que se cite. Hay un represamiento de citaciones inaudito. Nunca antes, le hablo de un periodo antes cuando era juez de primer nivel, estoy hablando de hace 10 años atrás, más o menos aproximadamente, no era perceptible ese represamiento tan duro de citaciones. Luego, nunca antes he visto un sistema de represamientos de procesos judiciales tan amplio. Pero cuando voy a ver y revisar la plantilla de personal, me encuentro con sorpresas bien desagradables. Mientras la población crece, el número de jueces decrece, cuando sigue disminuyendo. De un aproximado de hace 10 años hasta acá, han mermado o han restado 100 jueces. Y muchísimos más servidores judiciales y no han vuelto a llenar esas vacantes. Y al no volver a llenar esas vacantes, obviamente van perdiendo el presupuesto y el dinero que se necesita para esa operación. Y es ilógico, porque si la población demográficamente crece, los jueces también tienen que incrementarse, pues hay más demanda ciudadana.
Esto va generando una disfunción judicial. Este es el primer factor, disfuncional. Si no comprendemos el problema desde adentro, como yo les manifestaba ¿Y a por los qué se da otros, la represión? ¿Por qué se están represando las citaciones? ¿No se puede citar por mail electrónicamente? no toda causa es susceptible de aquello. Ok. No todo es susceptible de aquello. Como les decía a los otros amigos que están en la mesa central, al conocer los problemas a fondo desde adentro, puedo darme cuenta de que físicamente, si hay una merma de jueces y de funcionarios, físicamente es imposible. Imagínense ustedes en su labor periodística, que tendrían este mismo programa, supongámoslo de 9 a 10 de la mañana, y se les impone la tarea de que tienen sí o sí que entrevistar a 50 personajes. Una hora tiene 60 minutos. Solamente en el cambio de personaje a personaje jamás lograrían hacer las entrevistas. Y allí el público, los radioescuchas, les dirían ineficientes. Perdón por usar esta comparación, pero es prácticamente lo mismo que sucede en la función judicial. Una sentencia no es una máquina de impresión. Una sentencia implica un ejercicio de razonamiento intelectual, comprender a las partes, ya que el juez no solamente tiene que aplicar la ley muerta ya, sino que ir más allá, pero en el sentido de justicia y de equidad. Entonces, si no se avanza a despachar todo ese cúmulo de cosas, empieza el descontento, empieza la molestia, ahí empiezan esos términos y esos epítetos. La justicia está podrida, claro, pero no la pudramos más. Y no la pudramos más ni aportemos para esa disfuncionalidad por intereses personales. Porque sí, he estado destituyendo funcionarios y servidores judiciales, pero inmediatamente reponiendo aquellos, aquellos temporales que tienen que suplir esos puestos y cargos, evitando la pérdida del financiamiento presupuestario de sus sueldos. Entonces, lo que veo que se pretende en esta disfuncionalidad es que bajo intereses personales, a pretexto, porque no es lo importante la persona, lo más relevante son los sagrados intereses de la patria que quieren hacer mezquinos intereses personales para dominar este concurso de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Concurso que está bastante demorado, doctor Terán, ¿no? Porque no por ustedes, sino que viene desde hace tiempo en que se va a hacer una renovación, desde el propio Consejo de la Judicatura anterior, pero entiendo que hay mucha presión, ¿no? Estimado Andrés, no he permitido que abrigue ninguna presión y le voy a comentar, no es que se está coincidiendo con el periodo electoral, no, señores. Es porque la Constitución no mira periodos electorales y según el conteo del tiempo por la Constitución, toca renovar la Corte Parcial hasta el 1 de febrero del 2024 y por lo tanto este concurso recién se activó hace unas semanas atrás. Hay aproximadamente más de 200 participantes postulándose. Las áreas técnicas están ahorita en un proceso de reconsideración de aquellos cuya postulación no ha reunido los requisitos mínimos, están en esa fase y de allí proseguirán a las siguientes fases. Eso sí, con transparencia, y les invito a los medios de comunicación, le invito a la ciudadanía a que haga un voluntariado cívico de veeduría, de vigilancia y de control, que si hay la mínima sospecha, hágame enterar que seré el primero en reaccionar. Muy bien, muy bien. Don Alcides, no sé si usted tiene una inquietud finales o Juan Carlos para No, el porque presidente del Consejo de la Judicatura. oiga, lamentablemente el tiempo ya está. Tenemos ya nuestro próximo invitado.
Y solamente para agradecerle al doctor Wilman Terán porque ha respondido a algunas preguntas e inquietudes nuestras de forma muy frontal, como regularmente nosotros queremos que lo hagan las autoridades y sobre todo las que manejan pues, la función judicial en la parte administrativa en este caso. Así que no queda más que agradecerle, ingeniero Mendoza, al doctor Terán por habernos permitido dialogar estos momentos. Yo quedo grato con ustedes. Gracias por darme la oportunidad a través de ustedes de ser el parlante a la ciudadanía y que conozcan más de cerca lo que estoy haciendo, cómo son nuestro deseo y nuestras metas por mejorar el sistema judicial. Gracias, Magnífico. Gracias, Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa comercial.